Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video y esta es la comunidad de Tu Verdadero Ser. Estoy muy contenta de que estés aquí. Si es la primera vez que estás viendo un video de esta comunidad, mi nombre es Adriana Graterol. En este video quiero hablarles sobre el siguiente chakra de esta lista de reproducción, que viene siendo el chakra del tercer ojo. Vamos a hablar un poquito de qué se trata este chakra y lo que tenemos que ir trabajando en nosotros mismos para poder activar este chakra en nosotros. Es un chakra, es un poco abstracto, difícil de entender. Muchas veces tenemos que llegar a ese nivel para tener un conocimiento más amplio, pero por supuesto que podemos ir haciendo un esfuerzo y con prácticas espirituales podemos ir ayudando a que el tercer ojo se active, porque ya es uno de los chakras más altos, justo antes de llegar a la corona, y requiere de muchísimo trabajo, pero todo es posible si estamos apasionados por este camino espiritual. Así que vamos a empezar. Es importante mencionar en este comienzo del video que antes de llegar a este chakra está el chakra corazón, ¿verdad? Y el chakra garganta, que se relacionan con el chakra corazón. Tiene que ver con esta energía femenina de nutrir, de recibir, de sentirse unido a todo y de ir más hacia adentro a nuestro mundo interior y sentir el amor. Y el chakra siguiente es más masculino y tiene que ver más con el exterior, es decir, con comunicación, con la expresión, con el tomar decisiones. Entonces realmente aquí lo que ocurre es que la energía, al ir subiendo, estamos hablando de ir balanceando la energía femenina con la energía masculina. Cuando ya hemos hecho un trabajo bastante profundo, si estamos hablando de un orden lógico, ¿verdad?, en estos dos chakras anteriores, suele pasar que este chakra del tercer ojo se puede activar con el balance de estos dos, ¿ok? Por supuesto, también haciendo un trabajo en los chakras inferiores. Muchas personas les atrae mucho el hecho de poder activar el chakra del tercer ojo, pero sin hacer un trabajo integral en todo el resto del cuerpo, sino que se quieren enfocar acá porque, bueno, les refleja de que van a tener poderes psíquicos, creen que pues van a poder tener poderes más allá y seguir la intuición y bueno, muchas de estas cosas que se hablan en internet, pero realmente eso no es así. No se puede trabajar un solo chakra, y no nada más con este, sino con los demás, porque es un sistema completo. Si activamos esto o sobreactivamos el tercer ojo, podemos también tener, por decir así, efectos secundarios que no queremos, o dolores de cabeza, o estaremos de repente canalizando información que no es veraz. Podemos estarnos conectando con seres del más allá que no son realmente un alto astral, sino más bien de un bajo astral. Podemos estar creyendo que estamos siguiendo nuestra intuición y realmente el ego sigue interfiriendo y nos está engañando. No es una información realmente purificada después de haber hecho tanto trabajo desde el primer chakra hasta el chakra garganta, ¿no? Entonces es bien importante tener esto en cuenta, porque sé que a mucha gente le atrae este hecho de activar el tercer ojo, pero esto no funciona así. La inteligencia divina es muy grande y no podemos como saltarnos todos los pasos y llegar a un punto, no sé, del punto A al punto D sin haber pasado por todo el intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para ir trabajando el chakra del tercer ojo? Y esto es el tema en el que quiero entrar. Pero bueno, como todos ya sabemos y me imagino que han escuchado, el tercer ojo tiene mucho que ver con la intuición, también el corazón, pero de alguna manera esto es una intuición que va más allá, ¿ok? Está mucho más elevada, por decir así, y suelen ser personas que se les desarrolla habilidades psíquicas muy profundas, pueden incluso ver cosas que muchos no ven, ver auras, que suele ser muy poca la gente que
realmente ver el aura de los demás, ver cosas del más allá, comunicarse, contactar con seres del más allá. Este tipo de cosas súper esotéricas y misteriosas que nos llaman mucho la atención. Pero también este chakra tiene mucho que ver ya con estar muy conectados, ¿ok?, a nuestra parte divina, porque es el chakra que viene justo antes de la corona. Es un chakra donde ya la persona empieza a canalizar, como es, información de un alto nivel de conciencia, si de verdad ha hecho un trabajo auténtico, espiritual. Es una persona que comienza a vivir más en el presente. Ya el ego o la mente o esos procesos mentales no lo dominan. Es una persona más bien que es el observador de su mundo interior. Entonces es como que ese ser fluye con la vida. Ese ser se siente parte y unificado con toda la vida. Y no es solamente algo que se entiende intelectualmente, sino es algo que así lo percibe y lo experimenta la persona día a día. Estar unificado con todo significa que ya prácticamente no hay interferencia del ego, que es el que cree en la separación, que es el que juzga, que es el que dice: él está separado de mí, él me hizo, él no debe acercarse, él es culpable, yo soy la víctima, todo este tipo de cosas. El que piensa que si pasa algo en mi exterior donde me sentí incómodo, donde me hicieron algo que me incomodó o me causó dolor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Veo como si yo fuera un ente separado a eso que sucedió y no tiene nada que ver conmigo, sino que ellos tienen que tomar conciencia, ellos tienen que aprender, yo tengo la razón, ¿no? Todo este tipo de cosas que el ego suele hacer, que nos lleva a la identificación de que soy un cuerpo, una mente, una persona separado del resto del mundo y me tengo que proteger, eso significa estar desconectados de la realidad. Por eso este tercer chakra es súper elevado. Ya tiene que ver también con el espíritu. Hay unos también que dicen que el chakra corazón tiene que ver con lo femenino, con nuestro cuerpo, ¿ok?, con la inteligencia del cuerpo. El chakra garganta tiene más que ver con la mente, ¿ok? Y ya este chakra tiene que ver con el espíritu, cuerpo, mente y espíritu. Es un chakra que tiene mucho que ver con ese mundo divino, con el mundo de la divinidad, pero si está bien balanceado, no vamos a irnos a esa polaridad de creer que somos solo seres divinos conectados todo el día a la antena de la parte divina de nuestro mundo espiritual, desconectados de la realidad, que es la realidad del aquí y del ahora en este mundo material donde vivimos. Entonces tiene que haber un buen balance para que este chakra se active. Es decir, somos seres divinos, pero en un cuerpo material y estamos muy conectados a la realidad. Y más bien no nos aislamos o no nos sentimos superiores, sino más bien entendemos y comprendemos que todos somos lo mismo, que todos somos uno y que todo el mundo tiene la misma capacidad, solo que hay unos que tienen todavía muchas cosas que sanar más que otros. Entonces es como tener un buen balance entre mi mundo divino y el mundo de la materia, de conectarnos con el fluir de la vida, con la realidad del día a día, conectarnos con cualquier tipo de persona y sentirnos que somos uno con esa persona. Es un nivel de conciencia muy alto y donde el ser, como ya les dije, tiende a fluir con la vida de una manera ligera, sin tanto esfuerzo, fluye, porque muchas veces queremos el control. Recuerden que este chakra, el que está abajo, tiene mucho que ver cuando está bloqueado con el control, tratar de controlar las cosas, las situaciones, las personas, las circunstancias, lo que va a pasar. O sea, es como querer tener ese control ilusorio. En cambio, ya acá y balanceando todo esto es como haber soltado el control y habernos rendido a esa energía divina, a esa inteligencia superior, donde en ese nivel de conciencia realmente no hay control. Entonces un estado, por decir, un estado permanente o casi permanente de fluir con la vida
y nos rendimos a la vida. Y esto es, todos estamos tratando de llegar ahí de algún modo, o los que estamos apasionados en este camino espiritual de vivir en el momento presente y fluyendo con lo que se presenta, sin tratar o sin el ego interferir para controlar. Es decir, estar pensando qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a decir, y si le digo y yo tengo razón y no, y todo esto que nos causa tanta interferencia, tanto sufrimiento, en el fondo tiene mucho que ver con el control. Entonces, esta idea del control, esa idea ilusoria que tenemos del control se desvanece. Vemos más allá de la ilusión y vivimos realmente la realidad. Por eso es muy importante una práctica para ir desarrollando y activando este chakra, es la continua observación de nuestro ego. Por eso en mi canal yo recomiendo muchísimo la meditación. El mindfulness es súper bueno, o cualquier meditación en la que tú sientas que puedes entrar en un estado de relajación enfocado en tu respiración, o cantando algún mantra, o tratando de enfocar tu energía y tu mente en una sola cosa, o en un mantra, o en la respiración, o en un color, lo que se te haga más fácil. Y conectados al aquí y el ahora, buscando el presente. Cuando la mente interfiera y quiere entrar, que va a hacerlo muchísimo, sobre todo para los principiantes, volver otra vez a tomar conciencia y volver al aquí y el ahora. Esto hace que nuestro nivel de conciencia se empiece a expandir, y esa expansión va a hacer que cada vez sea más fácil volver al presente, y que el ego o los procesos mentales, todos esos pensamientos, no nos dirijan o no nos dominen tanto en el día a día. De esa forma vamos a ir desarrollando esa inteligencia que está aquí en el tercer chakra. Todos tenemos intuición, sí, pero el problema está en que el ego o los pensamientos, ¿ok? Quiero que entiendan que cuando digo ego tiene que ver con la mente, y eso tiene que ver con nuestros procesos mentales. Esas parloteo que está todo el día ahí y repitiendo y repitiendo, ese es el ego. Ese ego interfiere en esa intuición, por eso no podemos muchas veces escuchar la intuición, porque el ego interfiere. Es como que queremos sintonizar la emisora de esa radio y tratamos, pero no llegamos a sintonizarla, porque eso que se escucha en la radio cuando estamos tratando de sintonizar esas radios viejas, que se escucha como ruido, como interferencia, esa es la mente. Y hasta que no logremos disminuir ese ruido mental que tenemos todos los días, y que la mente cada vez se vuelva más silenciosa, nos vamos a poder sintonizar de una manera más fácil y directa con la intuición, con nuestro maestro interior. ¿Ok? A esto me refiero. Por eso es tan importante la meditación, o cualquier tipo de actividad que te lleve a ti a estar en el presente, donde tú sientas que la mente disminuye, ¿ok? Y obviamente sea una meditación, una práctica espiritual que funcione, ¿ok? Puede ser si estás empezando, y el sentarte tranquilamente y cerrar los ojos a respirar, al principio te cuesta mucho, puedes intentar alguna otra actividad. Puede ser bailando suavemente, alguna música que te agrade, y tratando de enfocarte simplemente en los movimientos que estás haciendo en tu cuerpo. Cuando entra la mente, vuelves a los movimientos, o también a la respiración o el sonido de la música. Pero la meditación realmente se trata de poner el foco en algo y mantenernos allí por el mayor tiempo posible. Pero cuando entra la mente, ahí está el reto, ¿no? De entrenar la mente a volver. Entonces, esto es muy importante para activar el tercer ojo, sumamente importante. Entonces, esto va a hacer que poco a poco nos vayamos conectando más a nuestra intuición, que es la que nos interesa, que es nuestro maestro interior, que muchas veces se manifiesta a través de una voz dentro de nosotros que no es igual a la voz de la mente, y se percibe y se diferencia muy bien, porque es una mente que pareciera que nos hablara
además de una manera muy calmada, muy profunda y con un mensaje muy corto, sin entrar en historia, sin excusarse. Casi siempre es un mensaje muy corto, un mensaje muy amoroso, una voz muy sutil y calmada que nos hace sentir como que sobrepasa la mente, que nos hace sentir que más bien la mente se aquieta, que hay como un espacio profundo, se escuchan unas palabras y el tono, la velocidad y la sensación que sentimos es diferente cuando es un pensamiento de esos pensamientos que tenemos a diario. Suelen manifestarse así, pero esa voz a veces quiere hablarnos, pero no la escuchamos por el ruido mental. El ruido mental no nos deja. Entonces, así se manifiesta muchas veces, también a través de sensaciones en el cuerpo, ¿ok? El cuerpo, simplemente el sentir de repente la necesidad de hacer algo o de no hacer algo, o alguna sensación en el cuerpo muy sutil, también la intuición se manifiesta muchas veces por allí. Yo pienso que todos los días nos está diciendo cosas. Lo que pasa es que estamos tan metidos en el ruido mental todo el día que tampoco podemos percibir esas cosas, porque es una energía. Esas son energías muy sutiles, muy sutiles. En cambio, la energía del ego es mucho más densa. Y aunque el ego tiene en parte su razón de ser, gracias al ego también, durante nuestro camino espiritual, nos ayuda de algún modo a empezar en este camino espiritual y ir hacia el despertar, sí llega un momento que es nuestro mayor obstáculo para lograr profundizar en conciencia. También, a medida que vayamos entendiendo la gran paradoja de la vida, vamos a ir activando el tercer chakra y creciendo muchísimo en conciencia. Que bueno, para darles un pequeño ejemplo de una paradoja es: ¿el ego es bueno o es malo? ¿El ego me funciona para el camino espiritual o no me funciona? Y es como que sí, pero no. No, pero sí. Hay una parte del camino, del camino espiritual donde el ego es necesario. A través del ego sufrimos también mucho, nos bloqueamos, cuando tenemos traumas o tenemos cosas del pasado, todo ese parloteo y todas esas cosas que nos dice la mente y que nos quedamos pegados, allí se reflejan todas esas cosas que no están sanadas dentro de nosotros. Entonces, de alguna manera, cuando el ego está ahí, nos puede dar señales de lo que no hemos sanado, de dónde estamos bloqueados, en dónde necesitamos trabajar. También al comienzo, por supuesto, el sentirnos que queremos, ese ego quiere lograr el despertar espiritual, cuando es el ego el que quiere, porque siente que va a tener beneficios, porque de algún modo también se quiere sentir superior, porque todos en algún momento de nuestro camino espiritual hemos pasado por esa parte. Hasta los mayores maestros, si ustedes los escuchan, Eckhart Tolle, Adyashanti, muchos, ellos hablan de que en algún punto hay que tener cuidado porque el ego se puede manifestar en quererse sentirse superior. Entonces, pero todo eso, irónicamente, también nos impulsa y nos lleva a tener pasión por este camino y a seguir adelante. Pero va a llegar un punto en el camino donde el ego ya no nos va a funcionar para nada y más bien puede tornarse nuestro mayor obstáculo para seguir avanzando en el camino. Y es ahí donde tenemos que soltar los apegos y dejarlo ir. Y esta es la parte más difícil de todo el camino espiritual, porque el ego es muy inteligente, el ego sabe muy bien cómo hacer sus trampas y cómo camuflajearse y disfrazarse de distintos personajes dentro de nosotros, a través de personajes incluso sutiles, para mantenerse vivo. Entonces, el ego nos sirve, pero no nos sirve, ¿ok? El ego es una herramienta en algún punto de nuestro camino, pero es también nuestro mayor obstáculo. Es como, como un arma de doble filo, se puede decir. Entonces, es muy importante observarlo a medida que meditemos, observemos cómo funciona la mente y estemos en una continua observación día a día. Cada vez que nos acordamos,
Observo mis pensamientos, mira lo que me está diciendo, mira cómo se excusa, mira cómo juzga, mira cómo pienso que tengo que tener la razón, mira cómo quiero controlar las cosas. Toda esta observación que se hace al momento en que está pasando, e incluso si ya pasó algo y luego que lo hayas hecho a través del ego, tomas conciencia de que actuaste así y te recuerda lo que pensaste y cómo fue, está bien, toma nota, eso también es un ejercicio. Pero a medida que vayamos haciéndolo más y más, vamos a lograr tomar conciencia justamente en el momento en que está ocurriendo lo que esté ocurriendo allí en la mente, ¿ok? Porque a veces nos damos cuenta de después. Pero a medida que meditemos, siempre vamos a estar cada vez, no siempre, pero cada vez más, vamos a estar conscientes observando eso que está ocurriendo. Y cada vez vamos abriendo una brecha más grande, un espacio más grande, y nos vamos a ir como desapegando del ego, identificándonos cada vez menos. Y en ese espacio, por fin, puede entrar más nuestra esencia divina y emerger más y más. Y el ruido mental se va a hacer menos y menos. Y la esencia divina, nuestro verdadero ser, va a poder fluir más a través de nosotros. Es ahí, por eso es que empezamos a profundizar los niveles de conciencia. Deberíamos empezar a sentir que nuestra mente cada vez está más en silencio, más tranquila, hay menos ruido mental, vamos a empezar a sentir cómo nos comunicamos más con la inteligencia del cuerpo, cómo vamos a sentir más nuestra intuición. Es porque nuestro verdadero ser está teniendo más espacio para renacer en nosotros. Él siempre ha estado ahí, pero necesita que nosotros volvamos a acordarnos. Y ahí empiezan todos estos milagros, como les llamas, que en realidad es nuestra esencia, más que milagros es nuestro poder interno. Empieza la Kundalini a activarse y puede empezar a fluir más y más por nuestros nadis, por todos nuestros canales energéticos. Y a medida que sigamos con esta observación y desapegándonos del ego, es que ocurre o los despertares de Kundalini o el despertar espiritual o las activaciones, sobre todo entonces de este chakra que estamos hablando, que tiene mucho que ver con la intuición, con los poderes psíquicos y todas estas cosas. Pero a medida que el ego sigue interfiriendo en nuestra mente, o sea, en nuestra vida, vamos a vivir viendo o percibiendo la vida a través de un velo, que es como el velo de la ilusión, que así le llaman. No vamos a ver las cosas claramente, vamos a ver las cosas desde nuestra interpretación, desde el ego, de que así yo creo que es, porque esas son mis creencias. O sea, es muy rígido el ego, y esto debe ser así y esto no, entonces él piensa así y eso no debe ser, entonces no, estoy separado de ti. Yo sí, yo soy superior, yo sé esto, tú no, o él es muy superior, yo soy inferior, entonces no merezco esto, esto también es el ego. Todo eso hace que estemos desconectados de nuestra esencia divina. Es decir, ¿el ego es bueno o malo? Sí y no, no y sí, ¿ok? El ego lo necesitamos para muchas cosas en esta vida, por algo el ego está presente, el ego también tiene que ver con Dios, con este mundo divino, porque también todo lo que está en la creación es Dios, o todo tiene una esencia divina, hasta el ego, y tiene su razón de ser. Pero hay un punto, después de vivir muchas vidas identificándonos con el ego y sufriendo, porque sufrimos gracias a esto, es que sufrimos no realmente por lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Me imagino que lo han escuchado 1000 veces. Y eso tiene que ver cómo vemos la vida, y eso lo estamos haciendo todo a través del ego. Y el ego se forma obviamente por nuestras creencias, cómo nos criaron, lo que vimos en nuestros padres, lo que vimos en nuestras casas, en los traumas, en todo. Esto tiene que ver con esta vida y con todas las vidas pasadas que hemos tenido, que pueden ser innumerables vidas. Entonces, ahí se va formando un ego y es como un caparazón muy, muy fuerte. Y sí es difícil, pero en algún punto podemos ir rompiendo eso y se puede ir cayendo para que nuestro verdadero ser pueda fluir libremente. Podamos experimentar la realidad tal cual es.
y entonces se cae el velo de la ilusión y vemos claramente. Y es ahí donde podemos empezar a canalizar información veraz, porque ya la interferencia del ego no lo puede bloquear. Y pues esta es la parte obviamente más difícil del camino espiritual. Suena muy fácil, ay sí, yo dejo ir el ego, pero no lo es. Es un camino largo. A veces pasamos muchas vidas haciendo un trabajo espiritual, tratando de hacer esto, y cuando ya hemos avanzado mucho, llega un momento en que hay una vida donde sentimos que podemos, a través de la meditación o con prácticas espirituales, avanzar muchísimo. Por eso la gente muchas veces tiene despertares de kundalinis bastante fuertes, porque ya la energía tiene más espacio para fluir, porque se ha trabajado mucho en este ego durante vidas. Y llega un punto también que nos cansamos de ser las víctimas, nos cansamos de sufrir, nos cansamos del ego. Ya el ego hizo su trabajo, ya el ego cumplió con su trabajo, pero ya estamos cansados de creer que tenemos el control, ya estamos cansados de que el ego nos domine. E intuitivamente nuestro espíritu ya necesita otra cosa, buscar la verdad, algo más elevado que eso, y ahí es cuando haciendo todas estas prácticas que les estoy diciendo, podemos activar este chakra que es de un nivel sumamente elevado, y obviamente haciendo un trabajo integral de todo nuestro sistema. Ojo, activamos el chakra, pero sin desconectarnos de nuestra naturaleza material. Una persona realmente elevada de conciencia, con un tercer ojo activado, puede que se aísle para meditar, para hacer sus prácticas espirituales, pero en el día a día se siente más conectado que nunca a la realidad, a esta tierra, a las personas, aceptan más a las personas, se siente más conectados con todo más que nunca, porque sabe muy bien que la naturaleza y lo que ha descubierto en él, la verdad, también está en ese ser. No importa lo que haga, haya dejado de hacer, ha hecho, también la ve. Así como ve la realidad tan claramente, no lo ve nada más para él, es que no tiene sentido, lo ve para todo, porque todo es la creación. Entonces, es importante el tercer ojo, observar el ego. Voy a dar un resumen. Tratar de fluir y soltar más el control. Meditar, hacer meditaciones que nos ayuden a conectar con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones del cuerpo. Meditaciones, como ya les había dicho, donde nos enfoquemos en la respiración, o simplemente si estamos un poco más avanzados y se nos facilita ir observando los pensamientos que van pasando dentro de nosotros, hacer eso es sumamente bueno, nos expande muchísimo la conciencia. Tratar de hacernos preguntas cada día, como que escucho mi voz interior, ¿qué es esto? ¿Mi mente? ¿Realmente mis pensamientos? ¿O es realmente mi maestro interior? Haciendo todas estas prácticas, haciéndonos estas preguntas, yo puse una meditación sobre el tercer ojo en esta lista de reproducción precisamente para eso, porque esa meditación, escucharla, te ayuda a darte cuenta por dónde vas, qué preguntas te debes hacer, más o menos qué tiene que ver todo esto del tercer ojo. Nos ayuda a recordar quiénes somos y nos va dando tips o señales de hacia dónde tenemos que dirigir nuestra atención para ir manifestando la inteligencia o la intuición dentro de nosotros. Es una meditación, pero también se puede hacer simplemente escuchándole mientras vayamos haciendo cualquier otra cosa. Nos ayuda a conectarnos más con la inteligencia de nuestro cuerpo y a darnos cuenta de que muchas veces somos como no engañados, pero sí esa interferencia del ego como que no nos deja ver claramente, y a veces creemos que estamos canalizando algo pues de un alto nivel de conciencia o una información veraz, y no es así, es el ego que está interfiriendo. También allí pueden aprovechar seres de bajo astral, depende de la actividad que estemos haciendo, o si estás canalizando cierta información o manejas o haces cierto tipo de terapias. Hay que tener cuidado quién realmente tiene un tercer ojo activado y quién no. Usualmente el que de verdad tiene un tercer ojo activado es porque ha hecho un trabajo muy, muy profundo de sus creencias, de su ego,
lleva muchos años meditando, muchos años entregado a la práctica espiritual, aunque no es fácil y no se puede asegurar al 100% quién lo tiene o no. Por lo general son personas que tienen una mente mucho más calmada, ¿ok? Son personas que han estado practicando la meditación y haciendo un camino espiritual muy extenso por mucho tiempo. Son personas que tú ves que se pueden relacionar con cualquier tipo de persona, que se sienten conectados a todo, que no están tratando de mantener el control, que realmente ya no les importa mucho lo que piensen los demás, porque eso para ellos ya no tiene ningún sentido, porque es el ego el que le importa lo que piensen los demás. Son personas bastante centradas, balanceadas, que tienen muy bien su energía femenina y masculina en balance. Son personas que se comunican bastante bien, pero también escuchan a los demás, que entienden sus emociones y las de los demás, que saben escuchar su propia intuición y voz interior. Por lo general canalizan a seres realmente de alto nivel de conciencia o tienen habilidades psíquicas auténticas, ¿ok? Como yo les digo, no es tan fácil discernir, no es tan fácil siempre darnos cuenta quién sí, quién no, pero a medida que trabajemos en nosotros se nos va a hacer más fácil, por medio de nuestra intuición, darnos cuenta quién va bien por el camino, quién de repente no, quién de repente lo que está es relacionándose con los demás desde un ego espiritual, desde yo soy superior a ti. Todas estas cosas hay que estar muy atentos y también recordar de que si algo nos molesta mucho de los demás o esta persona qué egoica es, puede también que me esté reflejando cosas que yo necesito sanar y ver dentro de mí. Eso también es muy importante. Recordemos que todos somos uno y que la separación es una ilusión. Todo lo que nos llega, todo lo que nos molesta, todo lo que nos mueve en el exterior es un reflejo de muchas cosas que están pasando en el mundo interior. También es importante mencionar que el tercer ojo se puede activar y balancear completamente cuando la persona ya está en un nivel de mucha claridad mental, ¿ok? Es decir, el ruido mental es mínimo, por eso hay mucha claridad, ¿ok? No hay esa interferencia y esos pensamientos repetitivos irracionales extraños que a veces pasan por nuestra mente. Esta persona ya tiene un nivel de sufrimiento muy bajo y realmente está conectado con el ser superior. Entonces, espero haber dado una información bastante amplia del tercer ojo. Más allá de una fórmula mágica para activar el tercer ojo o un mantra para decirles que van a activar el tercer ojo, pues no es así. Si yo les dijera eso, realmente les estuviera mintiendo y no es así. Hay que ser claro que realmente para activar el tercer ojo se tiene que hacer un profundo trabajo espiritual. Si hay personas que nacen con habilidades psíquicas, con el tercer ojo más activado que otros, esto puede pasar, sobre todo en edades de la adolescencia ocurre mucho. A mí me ocurrió que tenía ciertos poderes y conexiones que después los perdí, pero la cuestión es que esta persona, si no está lo suficientemente madura espiritualmente y haciendo un profundo trabajo espiritual, puedes perder esas habilidades psíquicas o puede que en algún punto ya no sean las mismas. Puede que tu ego te esté engañando creyendo que estás canalizando cosas que realmente no son así. Entonces, por eso vuelvo y repito, hay que hacer ese trabajo interior profundo para elevar los niveles de conciencia. La inteligencia divina es grandiosa y la inteligencia divina sabe lo que hace y no le va a regalar, por decir así, o va a abrir la flor de este chakra a cualquier persona que todavía esté en bajos niveles de conciencia o muy egoico o todo esto. Así que recuerden meditar, hacer trabajo de sombra, hacer prácticas espirituales que resuenen con nosotros. Les recomiendo la meditación que puse en esta lista de reproducción y si les gusta la pueden escuchar con regularidad. Hacerse preguntas cada día a ustedes mismos, observar el ego, cómo funcionan esos pensamientos,
cómo me dominan, cómo quiero el control en verdad. Todo esto con honestidad y con sabiduría nos va a ir llevando a adelantarnos más y más en el camino espiritual. Así que espero que este video les haya gustado. Hagan mucha meditación, se pueden enfocar en esta área, ¿ok? Quizás vean colores, quizás vean imágenes. Hay personas que tienden a tener ese don de ver o visualizan cosas o en blanco y negro o a color. Y si es así, pueden también hacer meditaciones enfocándose en este centro energético para irlo también de alguna forma activando. Pero recuerden no solo enfocarse aquí. Si todavía tienen mucho que trabajar en los chakras inferiores, háganlo de manera paralela para que todo en el sistema se balancee y esto realmente se pueda despertar y activar como debe ser. Recuerden mucha paciencia, sean amables y amorosos con ustedes mismos, no sean duros con ustedes mismos. Este camino nos podemos equivocar muchas veces, lo importante es seguir adelante. Les envío un abrazo de luz, un abrazo muy grande, un abrazo de amor y que estén muy bien. Gracias, bye.